Muy bien. Panel de actualidad económica y política. Tenemos un panel de lujo que nos dará una visión muy enriquecedora sobre el contexto actual y lo que se viene. Quiero presentar entonces ahora al moderador y a los panelistas. Nuestro moderador es periodista, editor y conductor de radio y televisión. Actualmente conduce Cada Mañana por Radio Mitre y En Diálogo con Longobardi en CNN. Nos acompaña en nuestros paneles desde hace más de 3 años. Si puedes pararte para recibir un fuerte aplauso, Marcelo Longobardi. Nuestro analista económico es licenciado en Economía de la UCA y máster... Yo fui a la UCA, quiero que sepas. ¿Qué somos? Alumnos. Y Master of Arts en Economía de la Universidad de Harvard. Doctor honoris causa por la Universidad del SEMA. Es consultor de empresas y docente, autor de más de 48 libros. Está desactualizado. Bienvenido a Juan Carlos de Pablo. ¿Cuántos son? Agregale que ninguno de los 48, que en realidad son un poquito más de 50, ninguno está agotado. Digo, por si alguno quiere colaborar. Nuestro analista político es uno de los analistas políticos y de opinión pública más reconocidos en la actualidad. Es presidente y cofundador de Poliarquía Consultores, desde donde brinda asesoramiento a los principales políticos, empresarios y dirigentes sociales del país. Un fuerte aplauso para Alejandro Katterberg, por favor. Muy bien, espero no equivocarme. En sus mesas van a encontrar formularios donde pueden escribir preguntas que le quieran hacer a los panelistas y tenemos una dinámica que no sé cómo funciona, pero entiendo que funciona bien, para recolectar estos papelitos y vamos a filtrar, porque probablemente haya más preguntas de las que podemos tomar, en la última sección donde va a ser preguntas y respuestas. Así que muchas gracias. Adelante. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Es la... creo que cuarta o quinta vez que me toca moderar estas reuniones anuales de Vistas. Es obviamente para mí un honor, un privilegio y estoy especialmente agradecido con todos ustedes. Y resulta además especialmente interesante escuchar esta tarde tanto a Juan Carlos como a Alejandro, dos de los principales analistas de la Argentina. Juan Carlos, el decano de nuestros economistas, y Alejandro Katterberg, uno de los principales, sino el más importante de los analistas y de los consultores políticos del país, a una semana y 2 días de una elección presidencial. La mecánica va a ser que yo voy a hacer ahora una brevísima introducción de apenas 3 párrafos, que creo que encierra muchos de los dilemas a los que estamos enfrentados los argentinos. Vamos a escuchar primero a Alejandro durante 20 minutos, luego a Juan Carlos durante 20 minutos, y después vamos a hacer preguntas. Algunas van a ser mías y otras van a ser de ustedes, con un procedimiento de papelitos que, como siempre hacemos cada año, me van a acercar. Las elecciones presidenciales celebradas el 27 de octubre pasado han arrojado, a juicio de muchos observadores y analistas importantes, un nuevo esquema del poder en la Argentina. Para algunos un esquema virtuoso, casi poco menos que un nuevo bipartidismo argentino, que operará eventualmente como un antídoto contra cualquier proyecto extraviado o eventualmente hegemónico, y que los argentinos hemos canalizado a través de las elecciones lo que en otros países las sociedades canalizan a través de la ruptura de las calles, ¿cierto? Esto ha sido planteado por varios de los tipos más destacados de la Argentina que ven este nuevo orden político en el país. Esto es un esquema en donde no hay grandes mayorías en ninguna parte, ni en el Congreso Nacional, ni en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que como consecuencia de la remontada del presidente Macri entre las primarias y las elecciones de la semana pasada, quedó constituida una oposición consistente y que hay un montón de gente que eventualmente está dispuesta a salir a las calles en caso de que al peronismo se le ocurra algún extravío. Si acercamos el foco y la mirada un poquito, lo primero que debemos advertir es que las cosas en Argentina son muy dinámicas, y que esta es una foto de este momento que eventualmente puede modificarse en el futuro. En cualquier caso, esta suerte de bipartidismo está compuesto por 2 coaliciones que no son necesariamente estables. Una de ellas, la que obtuvo el poder, claramente bicéfala, o tricéfala, si contamos a Sergio Massa, o si existe la palabra cuatricéfala,
si lo incluimos a Máximo Kirchner. Y la otra coalición, la que ocupará el lugar de la oposición, tiene un montón de cuentas pendientes para adentro, muchas, muchísimas, algunas de ellas dramáticas. Por lo tanto, uno podría imaginar, además de una suerte de bipartidismo eventualmente a nivel nacional, una gran batalla dentro de las coaliciones. Y cuando la Argentina ha tenido estos experimentos de batallas fuertes dentro de las coaliciones, hemos tenido resultados catastróficos, y recordamos en este caso especialmente la etapa del presidente de la Rúa, por ejemplo. A este esquema que presenta estas dos alternativas, la de un bipartidismo eventualmente estable y la de un sistema político enrarecido para adentro, hay que sumarle la situación económica de la Argentina y un eventual impacto de una crisis económica sobre el sistema político. Y eso no sabemos ni cuándo va a ocurrir ni qué consecuencias puede tener. Adicionalmente, yo no conozco la vocación del peronismo por la convivencia política, ni por los acuerdos con una oposición consistente, ni tampoco conozco la vocación del presidente Macri por llegar a acuerdos consistentes con sus rivales. Ni tenemos ninguna verificación pública de que los Kirchner hayan aplacado sus formatos. Hay sí testimonios privados que sugieren que los Kirchner han cambiado, ustedes no saben lo que son ahora, son buenísimos, ¿no es cierto? Bueno, no hay ninguna verificación real sobre si ese acontecimiento efectivamente ha ocurrido. Por lo tanto, tenemos acá presentado el cuadro, esto es una modificación política cuyas derivaciones desconocemos y el eventual impacto de una crisis económica sobre el sistema cuyas consecuencias tampoco conocemos. Dicho esto, vamos a escuchar un ratito a Alejandro Cátaro y otro ratito a Juan Carlos, y de este esquema que yo acabo de presentar voy a derivar después una montaña de preguntas. Alejandro. Gracias, Marcelo, gracias, Vistage, gracias a todos por venir y escucharme. Un gusto estar al lado de ustedes dos. Retomo algunas cosas que dice Marcelo y hablo un poco de cómo llegamos a las elecciones y qué las primeras conclusiones que podemos sacar. Para mí, en cierto sentido, Alberto Fernández estuvo acertado un tiempo atrás cuando dijo: con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede. Y esa fue la conclusión que gran parte de los dirigentes del peronismo fueron llegando después del 2015 y sobre todo después del 2017, y frente a lo que fue para mí la incapacidad del peronismo no kirchnerista de estructurar una alternativa de poder. El peronismo no kirchnerista eran jugadores aislados que carecían de una coordinación, de una identidad, de un mensaje, de una autocrítica. No tenían mística, no tenían lo que los americanos dicen narrative, acá decimos relato, mientras que el kirchnerismo era capaz de mantener el núcleo duro de los votantes más antimacristas, que con eso le alcanzaba para superar el resto del peronismo. Entonces, con esa premisa, con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede, un día nos despertamos con la decisión de Cristina Kirchner que resolvió ese problema. Y la forma de resolver ese problema fue Alberto Fernández, le pedí a Alberto Fernández que fuese mi candidato a presidente. Y esa estrategia resultó ser exitosa, primero porque hubo transferencia de votos, segundo porque Alberto Fernández logró sumar al resto del peronismo que se mostraba reacio a aceptar una candidatura de Cristina Kirchner. Por último, terminó sumando a Sergio Massa, que hasta el último momento uno decía, parecía ya hasta innecesario por el nivel de desgaste que venía sufriendo Sergio Massa, y terminó siendo bastante importante, ¿no? Y finalmente, porque Alberto Fernández, a pesar de ser un político con mucha experiencia, era un candidato sin ninguna experiencia. Era la primera vez en su vida que era candidato a presidente. Es bastante llamativo que la primera elección que alguien participe, si no sos un outsider de la política, a lo Trump o a lo Fujimori, la primera elección en la que participe sea una elección presidencial. Alberto Fernández es un candidato, es un político de los que está de las puertas hacia adentro de los palacios del poder, no hacia afuera, y terminó siendo relativamente bueno o aceptable en su rol de candidato, ¿no? Entonces esas tres cosas
terminaron de resolverlo. Y la no reacción del gobierno. Yo creo que el gobierno todo este tiempo trabajó, incluso después de disparar. A ver, el resultado y la vuelta del peronismo al poder se da primero y principal por la crisis económica desatada en el 2018. Sin esa crisis económica, hoy no estaríamos acá. Pero dejando de lado ese punto, a pesar de la crisis económica, en el gobierno trabajaban con la hipótesis que iban a enfrentar a un peronismo dividido y que Cristina Kirchner iba a encabezar la fracción mayoritaria de ese peronismo dividido. Y esa hipótesis de trabajo cambió rotundamente el día que Cristina Kirchner se bajó y habilitó a Alberto Fernández. Y a partir de ahí uno podría decir que a los aciertos estratégicos que hubo del lado del peronismo, básicamente en unificarse, el gobierno yo creo que tuvo errores estratégicos. Número uno, haber mantenido las primarias. Ya en el 2017 el presidente Macri durante la elección había dicho que después de esa elección iba a trabajar para sacar las primarias y internamente, posiblemente el jefe de gabinete lo convenció de que no. Y después de desatar la crisis del 2018 hubo muchos sectores que dentro de Cambiemos que hablaban de la no conveniencia de mantener las primarias y el gobierno insistió en mantener las primarias. Yo creo que ahí hubo un error. Segundo error fue Mauricio Macri, es más cuestionable, debatible, pero haber insistido en su candidatura y no haber replicado el juego de espejo de Cristina Kirchner en abriendo la opción a otro dirigente de Cambiemos, posiblemente María Eugenia Vidal, que tenía, no solo por una cuestión de encuestas y que tenía mejor imagen y niveles de aprobación, y que María Eugenia Vidal no cargaba ni carga con el estigma que acompañó a Macri toda su carrera y que se enfatizó cuando llegó a la presidencia: ser rico, gobernar para los ricos y desconocer la realidad de los pobres, ¿no? Ese es el estigma que siempre acompañó a Macri. Además de no tener ese estigma y de tener mejores números en la encuesta, María Eugenia Vidal podía hacer promesas, podía replicar lo mismo que Alberto Fernández, podía sentirse más libre en diferenciarse de lo que había con Macri. Tercer error en esta discusión sobre el poder que viene a Argentina, si se quiere, es no se desdobló la provincia de Buenos Aires. Y cuarto error, y posiblemente el más significativo, fue, y que tiene más de carácter de la oferta política, no la demanda, que va un poco en contra de cierta lógica de campaña arraigada en el gobierno, que tiene que ver con no haber trabajado correctamente para que al menos un sector del peronismo siguiera vivo y sacándole votos a Cristina Kirchner o a Alberto Fernández, Cristina Kirchner, kirchnerismo unificado. Terminó estando Labaña como candidato, que además gran parte de los pocos votos que terminó sacando Labaña eran más cercanos o posibles votantes de Cambiemos que del peronismo. El resultado final de la elección muestra que si ahí hubiese habido un candidato que ocupara ese tercer espacio y que hubiese sacado 10% de los votos, estaríamos posiblemente en un escenario distinto, con un balotaje, etcétera, etcétera. Entonces, Un Massa del 2015. un Massa del 2017. Correcto. Massa del 2015 sacó 22 puntos, Claro. Massa del 2017 sacó 11. Un Massa del 2017, cualquier candidato, no quiero decir nombres, pero eso es trabajo político. O sea, finalmente, no solo el peronismo se fue unificando solo, sino que esas discusiones finales hasta último momento, si más iba para un lado o para el otro, no terminó de trabajar bien. Y en esta idea de decir, bueno, traemos a Pichetto para este lado, se suponía además que Pichetto iba a ser el primero de muchos otros peronistas que iban a venir. Entonces, ahí yo creo que además hubo errores estratégicos, electorales, más allá obviamente de la crisis económica, que llevaron a que el resultado termine siendo este. Déjenme algunas consecuencias de la elección para el peronismo que viene y para el gobierno, retomando algunas de las ideas que dijo Marcelo y después le dejo para que saltemos a la parte económica. Punto 1, coincido con Marcelo, vuelve el peronismo, pero vuelve en una coalición muy inestable, en donde no solo está el problema de que hay dos cabezas de poder que hay que ver cómo conviven. Yo creo que Alberto Fernández
con muchísimo más poder formal, pero Cristina Kirchner con mucho más poder simbólico, / político. Pero no solo están las dos cabezas, sino que hay dos culturas casi ya diferentes del peronismo conviviendo o estando juntas, que hasta 6 meses atrás no estaban. Y las cosas que dice Pichetto del kirchnerismo más populista de izquierda, no es el único que lo piensa, es el único que lo dice, pero hay muchos otros dirigentes que lo piensan. Y hay una tensión ahí, hay un paso, hay un intento de paso de mando dentro del peronismo. Para mí el ejemplo que yo siempre uso es las primarias en Mendoza. Mendoza, que además es una de las provincias más serias, que mejor calidad de dirigentes peronistas y no peronistas ha producido en el país, en donde una joven de 35 años de la Cámpora, en las primarias de Mendoza, le gana a uno de los líderes más respetados con control territorial del peronismo mendocino. Si en Mendoza empieza a ocurrir eso, ¿qué queda para el resto de los lugares del país, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay esa tensión entre ese empuje que viene de la juventud y del control y la territorialidad y de la línea que empiezan a ganar el sector más ligado a Máximo Kirchner. Entonces, vuelve el peronismo con una coalición inestable. Sabemos que tarde o temprano, no sabemos cuándo, pero tarde o temprano vamos a ver esas tensiones. Y el periodismo además está buscando y va a estar buscando, porque aparte es atractivo, empezar a ver cuándo eso ocurre. 2, como también coincido con Marcelo, dijo, vuelve sin duda, en principio, una impronta bipartidista, pero hay que ver cómo evoluciona. 3, a diferencia de lo que algunos dicen, yo creo que la grieta no se cierra. Yo creo que nuevamente la elección mostró que la estructura de los 3/3 de cómo está viviendo la sociedad argentina, no sé si alguna vez me lo escucharon a mí decir, y después muchos otros analistas lo estamos diciendo durante ya hace mucho tiempo, hay una estructura de 3/3 de la sociedad argentina, en donde hay 1/3 de votantes duramente antiperonistas y sobre todo antikirchneristas, que tienen una visión. La grieta no es solo si me gusta o no me gusta Cristina. La grieta es más profunda, tiene que ver con cómo distintos sectores de la sociedad tienen una visión totalmente distinta sobre cómo tiene que organizarse la economía, el Estado, las relaciones, una Argentina integrada o aislada. Cuando hacemos las preguntas de las encuestas son dos mundos en cuestiones muy esenciales de cómo debe ser la organización básica del país. Y en el medio hay 1/3 de la sociedad argentina que es mucho más desideologizada, desinteresada, desinformada y que principalmente se mueve por la situación económica. Ese tercio pudo haber votado a Menem, después a De la Rúa, después a los Kirchner, después a Macri, ahora a Alberto Fernández, y dependiendo de cómo estén las condiciones, dentro de 2 años hay que ver cómo votan. Pero persisten esas visiones tan diferentes en 2 sectores de la sociedad que quiero ver cómo evolucionan y cuánto están dispuestos ahora desde la oposición los antikirchneristas a salir a la calle. 4, sí es cierto que hay un mayor equilibrio del poder, por suerte. La elección definía muchas cosas, principalmente la legislatura provincial quedó en manos de Cambiemos, o sea que Axel Kicillof va a tener que sentarse con Salvay a negociar las cuestiones en representación de Vidal. Cambiemos se quedó con 60 intendencias de la provincia de Buenos Aires. En el 2015, antes de la elección del 2015, Cambiemos solo tenía 15 intendencias en la provincia de Buenos Aires. Hoy tiene 60. Hoy Cambiemos tiene 119 diputados en el Congreso Nacional. Cuando empezó Macri tenía 89. ¿Sí? Tiene 28 senadores, si es que los 5 senadores peronistas que entraron con Cambiemos se quedan dentro de Cambiemos, que lo dudo, pero hay que verlo. Si no, tendrá 23. Es un número muy alto de senadores. Entonces, ¿eso significa que vamos a una democracia parlamentaria, que todo se va a discutir, negociar? No, yo no me la creo, lo hablamos el otro día, no soy tan naif de eso. Macri gobernó con minoría en el Congreso, Alberto Fernández va a generar una mayoría en el Congreso. O sea, somos un país hiperpresidencialista, Alberto Fernández va a dominar la escena, le costará más generar mayorías, las mayorías habrá que trabajarlas más.
no hay límites para la revolución socialista, no hay límites para la reforma de la Constitución, no hay margen, no límites, no hay margen para la reforma de la Constitución. Si quieren, el Congreso está más para una reforma previsional como para locuras. 2/3 del Congreso argentino son o Cambiemos o legisladores de origen peronista tradicional, pero ese equilibrio que viene, si es además que posible que Cambiemos se mantenga unificado, no me parece que nos va a llevar a que de ahora en más vamos a los grandes consensos nacionales y a las grandes discusiones parlamentarias, sino que Alberto Fernández va a manejar el país con la misma fuerza que cualquiera de los presidentes que hubo anteriormente. Me quedan unos minutos más. Algunas lecciones para Cambiemos. 1. Creo que Mauricio Macri claramente es un dirigente con toda la potencialidad para seguir activo. Creo que en sus reiteradas manifestaciones de decir que se va a mantener activo en política y gente alrededor suyo diciendo que va a ser el líder de la oposición, hay mensajes que van más allá a la sociedad, sino que me parece que hay mensajes a distintos factores del poder de la Argentina, desde la dirigencia política a la justicia, a los medios, a los factores de poder, con la sensación de decir, si en este contexto de crisis económica saqué 40% de los votos, estamos en un mundo donde guarda que no descarten que pueda volver. Y yo creo que un poco de las señales que está mandando tiene que ver con eso. 2, hay mayores, o aumenta el costo, mayores costos de salida de la coalición. Hoy le va a costar políticamente a algún grupo de dirigentes de Cambiemos, ya sean radicales, de Carrió, algún sector del PRO, que quiera romper y salir. El costo político va a ser alto. Entonces, para mí el costo de la garrocha, del salto del garrocha, sube y eso da una mayor posibilidad de que parlamentariamente Cambiemos pueda seguir unificado. Con una enorme discusión que se viene. Dentro de los radicales, que ya hay, como siempre son radicales, ahí ya hay varias líneas dentro de los radicales que están disputando por quiénes de ellos tienen mayor preponderancia, y después entre radicales, los distintos sectores del PRO y la coalición cívica. Pero esta expectativa de alternancia del poder que generó la elección para mí es muy saludable, porque le viene bien al sistema, le viene bien al peronismo saber que ganó con lo justo. No es lo mismo un peronismo que gana llevándose todo puesto que un peronismo que gana con lo justo y que sabe que hay una sociedad que, a pesar de estas condiciones económicas, votó en contra de ellos. O sea, el nivel de rechazo que genera en los votantes de Cambiemos el kirchnerismo es muy, muy alto, y eso lo sienten. Las caras en el escenario, esa noche estaba en la radio con Marcelo. Yo decía, yo no puedo creer las caras. Le sacamos fotos, parecía que estaban... Era increíble. Después parte por ahí esa explicación tiene que ver con lo que pasó antes de subir, que nos enteramos después, de Cristina Kirchner ya marcando quién sube y quién no sube al escenario. Pero no es lo mismo un peronismo que llega ganando por 20 puntos y llevándose todo puesto que un peronismo que llega más con lo justo. Entonces, sirve para eso, sirve para generar expectativa de alternancia del poder. No es lo mismo la idea para los dirigentes políticos y para los sectores de la sociedad no peronistas, saber que en 2 o en 4 años hay posibilidad de regreso, y que no es un nuevo ciclo de, hasta esto terminó explotando por los aires en una megacrisis económica y política, y hasta que se regenere una opción no peronista va a pasar toda una nueva generación. Entonces, es muy creíble el argumento, aunque después no sea cierto, pero acá se trata de si es creíble o no creíble, para dirigentes de Cambiemos, ya sea Macri, Larreta, Vidal, Cornejo, Lustó, decir, guay, que no solo tenemos 1/3 núcleo duro, nos votó 40% de la gente, y en 2 años, si Alberto Fernández, en vez de satisfacer necesidades económicas del 1/3 de los votantes del medio, les da inflación, o les da más recesión, o les da más problemas, esa gente puede perfectamente volver a votar a este lado. Entonces, como yo decía en una nota que escribí La Nación, el resultado de la elección le permite a la sociedad, al sector social antiperonista, empezar al 11 de diciembre a cantar Vamos a volver.
Y esta idea de que vamos a volver, ya sea de un lado o del otro, me parece que es algo bueno en Argentina. Generar alternancia, generar la idea de, por ahí eso le genera los incentivos a la dirigencia política de colaboremos en vez de nos matemos. ¿Cuáles son, para terminar, para mí los grandes interrogantes que se abren? Número uno, yo creo que al principio el problema que tiene Fernández es económico, no político. Más allá de este cuadro de situación del peronismo, yo no veo que las restricciones al inicio vengan por el lado de la política. Yo creo que Alberto Fernández va a generar la mayoría, que no hay margen para que ni los peronistas que responden a los gobernadores, ni el peronismo kirchnerista, ni obviamente el peronismo de Sergio Massa, ni las organizaciones sociales, ni los sindicatos. No hay margen para que le nieguen a Alberto Fernández lo que él pretenda hacer. La pregunta será qué es lo que Alberto Fernández pretende hacer. Yo no creo que al principio el problema venga por el lado político. Yo creo que al principio los problemas y las restricciones vienen por todas las frazadas cortas que implica la economía y que ahora escucharemos. Entonces, primera gran interrogante que hasta ahora no sabemos es cuál va a ser el enfoque de Alberto Fernández, con respecto sobre todo a la economía. Hay otros problemas muy fundamentales que Marcelo los dijo en la introducción, temas institucionales, temas de las primeras indicaciones que Marcelo habla en la radio todos los días de la relación y la visión que tienen sobre el periodismo, esta idea de esta tendencia a creer en las teorías conspirativas de todo tipo, temas de justicia. Digamos, hay un montón de temas institucionales de segundo orden, pero me parece que lo principal acá es qué visión o qué entendimiento tiene Alberto Fernández sobre la economía y sobre qué es lo que se puede hacer y salir de ahí. El segundo interrogante, para mí en prioridad, es cómo y cuándo se va a resolver la interna del peronismo. Porque tarde o temprano esas tensiones van a aflorar y cuanto más dificultades económicas haya, más probable que eso ocurra más temprano. Entonces, ¿qué evolución vamos a ver? Me parece que es una de las principales preguntas. Y la tercera cuestión en orden de importancia para mí es cómo va a ser la evolución de la oposición. Va a haber una fracción, un fraccionamiento, va a haber una capacidad de coordinación entre ellos. Creo que eso es, en el tercer orden de importancia, lo que viene para adelante. Por último, y haciendo hipótesis, que lo dejo planteado para las preguntas, y tirándole la pelota a Juan Carlos, pareciera que podemos ir a una dinámica de múltiples equilibrios, ¿no? O sea, que se retroalimente, que las cosas empiezan a ir bien, las expectativas son tan bajas que algunas pocas buenas señales pueden generar cierto optimismo, que haya una comprensión razonable de los desafíos económicos y que los lleven a tomar la dirección correcta, que eso genere un poco más de confianza, que eso genere mayor apoyo político a Alberto Fernández, ese mayor apoyo político a Alberto Fernández lo lleve a un proceso de mayor moderación, diálogo, colaboración, y que eso nos lleve a una situación, no sé si de crecimiento, no me quiero meter en ese terreno, pero de estabilidad más o menos razonable. O el segundo escenario, que me parece que es si lo leo bien a Marcelo, el que más le preocupa y por ahí más probabilidad le da, es el de la espiral de la radicalización, ¿no? O sea que las mismas dificultades económicas y la misma paridad de fuerza en el Congreso, que algunos, como mi socio Fidanza, lo ven como una razón para el optimismo, el diálogo y el consenso, que esa misma paridad sea una razón para el autoritarismo. Que la forma de romper esa paridad sea por la fuerza, por la imposición. Que las dificultades económicas acrecienten la impaciencia del nuevo líder. Que las dificultades económicas lleven a la caída de popularidad del nuevo líder y que eso, con un kirchnerismo que lo empieza a poner en una esquina, lo lleve a discursos más populistas que tiendan a satisfacer a su núcleo más chico. Cuanto más se debilita un gobierno, más se va basando en el núcleo más chico de apoyo. Entonces,
cuanto mejor esté un gobierno, más puede ampliar su discurso, su relato, sus opciones. Entonces, si vamos hacia el camino negativo, lo que podría llegar a ocurrir es que eso vaya reforzando cada vez más, ir hablándole al núcleo duro y accionando para satisfacer al núcleo duro. Entonces, no sé cuál de los dos caminos vamos a seguir, pero me parece que existen claramente esa bifurcación y que lo que Fernández haga muy al principio nos va a marcar ese camino y que hay muy poco tiempo para corregirlo. Bueno, te dejo una pregunta y una hipótesis antes de escuchar a Juan Carlos. La primera es, esto para después, no para después de Juan Carlos. ¿Qué te sugiere que mientras nosotros estamos acá imaginando eventualmente un proceso virtuoso, el presidente electo está reunido a esta hora, en este momento, en México, con Rafael Correa? ¿No? ¿Qué significado le das a este enfoque internacional que está delineando Fernández? Y el segundo es más una hipótesis que una pregunta. Si nosotros miramos en la dinámica de la radicalización de los Kirchner durante el final de Néstor y sobre todo el principio de Cristina Kirchner, vamos a encontrar una relación entre los problemas económicos que empezaron a surgir y la radicalización, las denuncias y la radicalización, la debilidad y la radicalización, la derrota electoral y la radicalización. Entonces la radicalización por ahí extraviada de los Kirchner no tiene mucho que ver con la ideología, tiene que ver con el contexto que ofrece la política. Hablamos de eso después. Okay. Ustedes saben que yo tengo el privilegio doble de ser sobrino adoptivo de Juan Carlos de Pablo, que por algunas circunstancias que yo he aceptado, por supuesto, muy honrado, me ha designado su sobrino postizo. Y segundo, soy un lector semanal del newsletter Contexto, que Juan Carlos escribe todos los días lunes y que es fabuloso. Y si ustedes no lo han adquirido, debieran hacerlo. Yo lo recibo de modo gratuito en mi condición de sobrino adoptivo de Juan Carlos, pero les sugiero que lo lean porque es genial. Varias de mis preguntas, dos por lo menos, que tengo para Juan Carlos, han surgido de los dos últimos contextos que he leído con especial interés. Querido tío. Te cuento una a propósito de lo que acabas de decir. Un día me encuentra un tipo y me dice, che, ¿te puedo hacer una pregunta personal? Sí. ¿Es cierto que sos el tío Longobardi? No, boludo. Sí. No, porque a mí me aseguraron que sí. No, calla. Bueno, ahí vamos. Pero 30 segundos merita esto. Yo inventé la categoría de tío y sobrino hace algún tiempo porque con tus tíos y con tus sobrinos hablas de cosas que no hablas ni con tus viejos ni con tus hijos. Todavía tengo algunos tíos míos en la Academia de Ciencias Económicas que son algunos de mis profesores. Y también tengo sobrinos como Marcelo, Sant'Angelo, Melconian y algunos otros que se quieren, digamos, así colar. Bueno, y termino, vamos a laburar. Ustedes tienen un conjunto de preguntas buenísimas. Yo no tengo ninguna de las respuestas. No porque soy bruto, sino porque es imposible saber. Entonces vamos a hacer dos cosas. La primera, los voy a entretener unos minutos y después les voy a explicar qué es lo que hay que mirar para tomar decisiones, que es la otra cosa que creo que les va a servir. Los voy a entretener con dos países que si no estuviéramos tan inmersos en la Argentina, la verdad que les prestaríamos bastante atención. Lo que está pasando en Estados Unidos y lo que está pasando en Inglaterra. Es fantástico. En Estados Unidos los muchachos del Partido Demócrata saben que no se lo pueden invocar a Trump a través del juicio político, pero están tratando de decir al Partido Republicano, ¿no podrías conseguirte un candidato mejor para las elecciones del 3 de noviembre de 2020? Vamos a ver qué es lo que sale. Inglaterra es un caso fenomenal de los que creen que saben y pifian, porque el primer ministro Cameron llamó a un referéndum, porque le dijeron que ganaba quedarse en la Unión Europea y perdió, y se fue él. Apareció la Theresa May y dijo, fenómeno, tengo que negociar, pero necesito más votos, y perdió y así. Y apareció este señor Boris Johnson, que como buen audaz, o le sale muy bien o le sale para el joraca, digamos, no sabemos. Por ahora, ustedes vieron que, entre otras cosas, parece que le mintió a la reina, que yo creo que en Inglaterra debe ser más grave que violar a la reina, ¿no es cierto? La Corte Suprema por unanimidad le dijo, déjese de joder, no sé cuántas cosas, y ahora van a elecciones. Pero cierro con esto, porque los argentinos muchas veces idealizamos el resto del mundo. Henry Kissinger, en uno de los últimos libros que escribió, que se llamaba Poder Mundial, decía, ojalá no demandemos poder mundial para resolver algún problema serio, porque la oferta es cero. No hay hoy alguien con entidad para decir, che, guarda qué es lo que estamos haciendo, etcétera, etcétera. Sobre la economía internacional,
La burocracia del Fondo Monetario una vez por trimestre, la última vez lo hizo en octubre, actualizar los pronósticos de los países miembros. En cuanto aparecen los pronósticos de cada uno de los países, los argentinos se zambullen sobre lo que dice sobre Argentina, una estupidez total. Ellos no saben nada que no sepamos nosotros, gracias. Lo que se llama la ley de los grandes números dice que vos pifiás mucho menos en un pronóstico referido a un conjunto que a cada uno de los países individuales. Así que mirá el mundo. La burocracia del Fondo Monetario dice, si vos no tocas nada, este año el PBI mundial crece 3%, el año que viene 3,4%. Los líderes mundiales dicen gracias y se fueron a tomar sol al Caribe. Yo no veo a nadie con susto hoy. En el medio gritan que Trump se pelea con el chino, que vamos, que todo lo que vos quieras. Da la impresión que el funcionamiento de corto plazo de la economía mundial es mucho más robusto que cualquier noticia, punto. Este es el mundo en el cual estamos irremediablemente insertos. Lo digo por si alguno está pensando en migrar, no hay tantos países para... Pero vamos a hablar de esto. Voy a tomar lo que ustedes acaban de hablar desde el punto de vista político para conectarlo con la decisión económica. Esto de economía 1. Vos tomás decisiones siempre de acá para adelante, ¿entienden? Desde el resultado de las PASO tomamos decisiones mirándolo a Alberto Fernández. Y desde que es presidente electo también lo miramos a Alberto Fernández. ¿Estamos de acuerdo? Esto no es nada personal, es así. Hay un protagonista acá que es el presidente que está, digamos así, viniendo. Hay autoridades formales que son las que todavía tienen que firmar los decretos, las resoluciones, los comunicados y eventualmente las leyes. Entonces aparece esa tensión objetiva. Crucemos los dedos. Van 9 días, dijiste, después de la elección. No hubo necesidad. ¿Cuándo? Hábiles 7. Hábiles 7. No hubo necesidad de que Alberto Fernández tuviera que decir algo concreto. Si hubiéramos tenido algún batifondo, y Alberto, y él tendría que haber dicho, nada. Dios sabe qué carajo está haciendo. Con Correa, con él, no sé. Se está dando, estoy hablando técnicamente, se está dando el lujo de no tener que mostrar las cartas porque todavía no se armó. Y crucemos los dedos para que hasta el 10 de diciembre ocurra lo mismo. ¿Usted está diciendo que no hay problema? No estoy diciendo nada. No sé, cuando Marcelo me llame dentro de 2 días, ¿te acordás, Marcelo, que estábamos tranquilos y mirá el quilombo que se armó? No sabemos cómo saberlo. Digo, por ahora es una transición donde vos podés tener todas las fantasmas que quieras a partir del 10 de diciembre, pero no saliste rajando a hacer ninguna de las barbaridades. Quizás porque ya las hiciste antes, pero digo, desde las elecciones no la tenés, digamos, que hacer. Muy bien. Entonces llega el 10 de diciembre. Poné que eso sea así. Llega el 10 de diciembre. Y ahí se termina todo. En el periodismo hay una de las cosas que se dice, preparar el número 0 de un nuevo diario es fácil. Te tomas 3 meses y si no te gusta la foto, mandás a fotógrafo. Preparar el número 1 es difícil. Cuando vos en tiempo real tenés que hacer el diario. A partir del 10 de diciembre, al pobre Alberto Fernández, que tuvo la mala suerte de ganar, se le terminó la joda. Tiene que decir, por Dios, y los saltos se van, no sé por qué va a jurar, y cuando termina le tiene que tomar el juramento de los ministros. Dice, acá X es mi ministro de Economía, y todos lo miramos a X. Y X va a tener que hablar, va a tener que decir algo, etc. ¿Estamos de acuerdo? En el medio, bueno. Alguna cosa es importante. Ninguno de los tipos que está hablando hoy, Juego Guita, va a ser el ministro de Economía. Así que todo lo que estás escuchando es casi al pedo. Casi al pedo. Grabois, Marcó del Pont, cosas que se ponen a discutir. ¿Usted cómo ve? ¿A vos te parece que alguien que está trabajando en el equipo económico va a mostrar las cartas? No. Si alguien está trabajando, no lo sé, el 10 de diciembre lo vamos a ver, está trabajando en silencio, en una salita, porque Alberto Fernández le dijo, che, macho, parece que ganamos, ¿qué carajo hacemos? Y decime, porque tenemos que salir con algo, ¿entienden? Muy importante. No he sido nunca ministro de Economía, pero durante medio siglo he seguido diariamente la política económica argentina. Tengo alguna idea de cómo se hace la política económica. A mí me gusta decir, soy como el jefe del harén, he visto hacer el amor. Nunca lo hice, pero sé si lo que están haciendo es el amor o otra cosa. Vos escuchás, este es un soltero hablando de problemas matrimoniales, gracias. O este tiene, ¿entiende? Muy importante. Entonces, uno tiene que ir, tiene el entrenamiento para saber de qué estamos hablando. ¿Estamos de acuerdo? La política económica, primero, es una actitud.
Estos días estaba viendo el programa de Mirta Legrand, sábado a la noche, y estaba el capo del SAME. Yo le saco el sombrero a este hombre. Porque este tipo te muestra la actitud que es exactamente la misma actitud que hay que hacer cuando se trabaja en política económica. Yo le explico a los alumnos de la universidad. Si vos querés trabajar en política económica, pensá en el jefe de la guardia del hospital. El jefe de la guardia del hospital está sentado tranquilo, leyendo una revista, se abre el diario, le tiran 32 heridos. ¿Por qué chocaron 2 ómnibus? Vengan para acá. No elige a los pacientes. Tiene que tomar decisiones muy jodidas, con información muy limitada, con el tiempo en contra, rodeado de tipos que lo quieren matar. Si vos no tenés estómago para lograr, no te dediques a política económica, ni como analista, ni como ministro, ni como nada. Dedícate a filatelia, masajes orientales, haz lo que quieras. Pero no, ¿entienden? Es increíble la cantidad de tipos que vos escuchás en radio y televisión que dan los mismos consejos que los de la tribuna. ¿Vieron cómo es el fútbol, no? En el fútbol vos tenés 22 tipos de pantalones cortos que corren tratando de hacer algo. 2 tipos en los costados son los directores técnicos. Y 50.000 ya en la tribuna que saben todo. ¿Por qué no lo puso? ¿Por qué no lo sacó? ¿Por qué el penal? ¿Vieron? Exactamente, digamos, lo mismo. Vos tenés que entender cómo se hace la política económica. La política económica, acá y en cualquier lugar del mundo, dije en cualquier lugar del mundo, es una pulseada de pareceres. Pulseada de pareceres. Vuelvo a los ejemplos médicos que son para entender perfecto. Vos estás internado. Entonces, sobre la cama vos tenés el análisis de sangre, la radiografía y la tomografía computada. Y vienen 3 médicos, no economistas, médicos. Miran, me parece, y en base a eso se toman las decisiones. Política económica es exactamente lo mismo. Alguna gente tiene una idealización, cree que en la política, que en el Ministerio de Economía, en el Banco Central, hay un macro modelo econométrico estimado por el cual metés unas tarjetas perforadas, decíamos hace algunos años, con los objetivos y te sale nota con los instrumentos. 3,2, dale que va, siempre con decimales, ¿viste, no? El REM, ¿viste? El REM, que es una huevada fenomenal, y todo el REM. ¿Qué carajo es el REM? Un conjunto dice, ¿usted cuánto piensa para el año que viene? Siempre con decimales. La tasa de inflación para el año que viene, 43,3. Ese segundo 3 después del decimal, ¿dónde carajo sacaste? Ahora, después del 43,3 te lo cambian en 148,9. Todo con seriedad, porque como decía Guido Di Tella siempre decía, para decir pelotudez hay que poner cara inteligente. ¿Vos viste la de colega amigo que dice una huevada fenomenal? Pues una cara inteligente, pone que bien, doctor. ¿Entienden? Insisto. Estamos trabajando pareceres. Yo todas las cosas que escucho son todas sectoriales. Y hay que tener la fabricación de vino sí. Y los jubilados de Entre Ríos, sí. Y los pobres, sí, claro, ¿verdad? Todos han pedido, suben, ¿no? La suma de las pretensiones es 4 PBI, hay uno solo, viejo. Alguien tiene que ser el malo de la película. Mejor que Alberto Fernández entienda, tiene que buscar un tipo de su confianza para decir, macho, ¿qué carajo hacemos? Y con esa persona tiene que ser exigente. El presidente internacional, el presidente electo, tiene que ser muy exigente con los señores que dicen que lo están ayudando, no para ratificar la fantasía, vos sí, no. Ganamos, pibe, ¿y ahora qué hacemos? Y tiene que saber que si el año que viene el presidente electo va a Davos, lo van a aplaudir. Y lo voy a decir en latín porque soy un tipo fin. Si le tira un pedo, lo van a aplaudir. Mejor que él entienda de qué se trata. ¿Entiende? Y Trump lo va a felicitar. Y en el Fondo Monetario le van a decir, vos sí, Alberto. Muy importante que él entienda de qué estamos hablando. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, para empezar a cerrar. El 10 de diciembre, si no pasa nada, toquemos madera, vamos a estar muy atentos a la televisión. Este es el presidente, va a haber un primer discurso. Ministro de Economía, etcétera. Bueno, y ahora decime qué vas a hacer. Específico. La política económica es una cosa específica. Eficientizar la economía no es una política económica. La pasión por el consumo no es una... ¿Entienden? Las medidas son cosas absolutamente concretas. Quiero ver. El rol del ministro de Economía es el rol que junta los pedacitos, entiende los conflictos. ¿Entendés? Voy a decir, acá lo que tenemos que hacer es bajar los impuestos. ¡Qué bien! Y la cosa que tenemos que hacer es subir el gasto. ¡Fenómeno! Si vos sos pedicuro, te vas a tu casa diciendo, qué bien. Si sos economista, decís, carajo, quédate ahí, ¿y ahora qué carajo hacer con esto? ¿Entienden? ¿Está claro? Muy importante. ¿Y ahora qué hacer con esto?
La política económica, entonces, tiene esos conflictos. Y lo que dice, esto sí, esto no, esto primero, esto después, ¿vale? Y tiene más noticias para todos. Una buena política económica tiene más noticias para todos. Primero tiene que hacer la política económica, nos tiene que hablar nosotros. Después de hablarnos a nosotros, tiene que hablar con el Fondo Monetario. Después tiene que hablar con eso que se llaman los mercados, que yo no sé lo que es. Corporizan los mercados. ¿Qué son los mercados? Son los tenedores de títulos. Ah, con eso tenés que hablar. Viste, la gente dice, ¿qué opina Wall Street? Y los boludos contestan, ¿quién es Wall Street? El Fondo Monetario, ¿quién es el Fondo Monetario? ¿Es la directora gerente del Fondo Monetario? ¿Es el director del Fondo Monetario? ¿O es la burocracia del Fondo Monetario? ¿De qué estamos hablando? ¿Entienden? Ahora, hay cosas elementales. Vos al Fondo Monetario le podés decir, che, te dijimos que te íbamos a devolver la plata en 2022. Sí, ¿sabe qué? No te la vamos a devolver. Está bien, el fondo dice, está bien, yo anoto. Y no lo vamos a cumplir. Ah, fenómeno, este fenómeno. Me tenés que dar otros 50.000 millones de dólares. ¡Minga te voy a dar! Ahí empieza la negociación. Ahí empieza la negociación. El resto, es decir, al fondo no le vamos a prestar. Sacamos... Estaba viendo una marcha el otro día, no sé qué cosa, y en el medio contra el Fondo Monetario. Es poesía, dejémonos de joder. Vos al fondo podés decir, no te voy a cumplir lo que ya me diste. Pero cuando le vas a pedir más, te va a decir, no hay. Ahora, no hay que ir a la facultad, ¿no? Tu abuelo se gastó los ahorros, tu viejo se endeudó, vos venís atrás, estás jodido, ¿no? Si ustedes piensan Argentina como la suma del gobierno argentino y del pueblo argentino, enfrentando al resto del mundo, el discurso que nosotros tenemos es así. Préstame plata. Y el año que viene préstame más plata, y la próxima década, y en el próximo 100 años, y nunca venga con la grosería que te la devuelva. ¿Quién nos va a prestar? ¿Los piratas o el Fondo Monetario? No hay otro tipo, ¿entienden? Entonces, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es decir, nadie te presta. Fenómenos, aterricemos. Lo mismo que nuestra vieja aterrizaba cuando tu viejo traía menos guita, ¿o no? Esta cosa que es tan elemental a nivel individual, desde el punto de vista público, es, digamos así, complicado. A menos que tengas un flor de susto. Una vez llevé, como parte de varios mitos de economía, a hablar con alumnos de la facultad, Roberto Labaña, que le explicó Roberto a los alumnos, le dijo, muchachos, lo que en 2001 no se pudo hacer, en 2002 se multiplicó por 5. ¿Por qué? El pánico disciplina. El pánico disciplina. Y ahí viene entonces el arranque de la política económica. Yo escucho, entre otras cosas, entonces estupideces, que lo que le conviene a Alberto Fernández es arrancar con un equipo económico choto y después mejorar. Es una pelotudez. Es como si vos a Heinz se dice, a mí lo que me conviene es que me hacen 3 goles en contra, porque entonces motivo. Es una estupidez aquí. ¿Entienden? Los gobiernos salen con lo mejor que creen que tienen y después ven. ¿Entienden? Entonces nosotros tenemos que estar atentos. Te agarré y decir, este que ha sido corporizado como ministro de Economía, sabe de qué está hablando, cuáles son las medidas, etcétera, etcétera. Y voy cerrando sabiendo que objetivamente, hacer política económica es complicado, porque los argentinos somos sobrevivientes de muchísimas crisis, de diferentes crisis, ¿no? Con lo cual tenemos una sensibilidad y problema de falta de credibilidad que otros países no tienen. Uno tiene la impresión de que el premier japonés anuncia algo y los japoneses dicen, oh, fenómeno. Acá el presidente dice algo y, bueno, vamos a ver. Los argentinos somos mucho más exigentes que el Fondo Monetario. Mucho más exigentes que el Fondo Monetario. Entonces, Alberto Fernández tiene una política económica pro argentino, no aprueba el Fondo Monetario. Tiene que hacer que los que tenemos guita en el sector privado pensemos en movilizarla. Para lo cual, en vez de grabar el blanqueo, debería decir, Juan Carlito, te queremos. No digo que me adoren, digo, no me jodan, no me asusten. Si yo tengo un departamento que lo tengo vacío por temor a lo que me puedes hacer con la ley de alquileres, no me asustes. Si no me asusta, de repente lo pongo en alquiler y a raíz de eso algunos solucionan el problema de la vivienda. Pero todo esto está, como digo, en el ámbito de lo posible. Y no me quiero entretener en el ámbito de lo posible porque es demasiado amplio. Entonces cierro con esto. ¿Qué hacemos mientras tanto? Lo mismo que hicimos antes de venir acá. Luchar por la vida todos los santos días. Te levantás todos los días a ver cómo encontrar la vuelta. ¿Estamos? Ustedes tienen empresa o participan en una empresa. Una empresa es un continuo. La diferencia entre negocio y empresa es crucial. Un negocio es
yo tengo ahí enfrente un baldío, hacemos una vaca, lo compramos entre todos, mañana lo vendemos más caro, partimos la diferencia y no nos vemos mal. Una empresa es un continuo, ¿entienden? Yo tengo un cliente que fabrica caños. El lunes a las 6 de la mañana prende la máquina y la para el sábado al mediodía. Y la máquina escupe caños. Él no puede decir, paremos a ver que se aclare. Nunca se aclara, dejate de joder. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es vivir, lo que hace es seguirla. Sabemos cualquiera de nosotros que estamos en un mundo no financiero que la última cosa que tenemos que hacer es desabastecer. La última, es el pecado mortal. Vos tenés que aumentar los precios, cobrar antes, hacer 32 milagros. El tipo que desabastece le entrega graciosamente esa porción de mercado a los competidores y recuperarla cuesta muchísimo. Moraleja, tenés abierto el local, tenés abierto todo, rezá, tenés la radio prendida por si hay alguna, alguna novedad, etcétera, etcétera. La última que tengo es, para los jóvenes presentes, dos ideas. El otro día estaba en un panel en la Universidad Nacional de La Plata y eran alumnos. Los alumnos de la universidad tienen la misma edad que mi nieto, así que entiendo varias cosas. Entonces le digo, mire muchachos, les quiero decir algo. Para ustedes está la primera crisis, para mí la 19ª, creo, no me acuerdo ya qué número. Así que tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena noticia es que vamos a superar esta crisis. Y la mala noticia es que después de esta crisis viene otra crisis. Así que vayan practicando, ¿no? Yo para vivir acá, supongo que mis amigos también, yo no necesito que me digan, ahora sí, políticas de Estado, sería mejor, pero yo soy de acá, ¿qué querés? Salvo que me digan, salvo que te vayas, te fusilamos o te metemos preso, yo soy de acá a lo que venga. Crucemos los dedos, recemos, etc., ¿no? Gracias. De nada. Te voy a hacer... Contra todo lo que acabas de plantear, tengo una serie de preguntas específicas para hacerte y te voy a hacer una hora porque va a conectar con lo que le dejé planteado a Alejandro para dentro de unos minutos. Fuiste el primer economista de los importantes de Argentina en subrayar en tu newsletter Contexto sobre el default. Sí. Primero fuiste. Sí. Advertiste sobre el crecimiento de la deuda y fuiste el primero en poner que Argentina podía ir a un default. ¿Mantenés esa perspectiva? Primero, ¿por qué lo dije? Es una cuestión de aritmética. Una cuestión de aritmética. Si vos te encontrás un familiar, que el tipo te dice, no llego a fin de mes, tengo una tarjeta, después tengo la segunda tarjeta, te digo, mirá, flaco, no hay que ir a la facultad para darte cuenta que te está haciendo la mierda, ¿o no? Entonces acá vos le decías, mirá, no estás cubriendo, te estás endeudando, llega un momento que no te van a prestar más. No hay que ser un genio para darte cuenta de eso. Ahora, sigamos con esto. Insisto, vos tenés que ir primero a los argentinos y después a los extranjeros con un programa, no con decir, hacelo por la vieja, si no lo haces por mí, no sé. La otra cosa que es importante es la profesionalidad. ¿Qué es la profesionalidad? Yo tengo una deuda con vos. Entonces, la primera cosa cuando yo me doy cuenta que no la puedo honrar en tiempo y forma es tratar de encontrar otro acreedor. Dice, vos me prestás y cancelo lo tuyo. La segunda es, te llamo para decir, mira, ¿sabes qué? En tiempo y forma no lo puedo hacer, a ver qué podemos hacer. Y la última es agarrar y decir, ¿te debo plata? Sí, atención. Esa es la última. Lo que es una guarangada es empezar al revés. Dice, no, boludo, le prestaste a Macri, jodete, ¿viste? Toda esa pavada, ¿entienden? No es de negociador. Las chicas son todas jóvenes. Los veteranos presentes recordarán que en la década del 60 había un libro fantástico que se vendió a lo pavote de un señor que se llamaba Dale Carnegie, que se llamaba Cómo ganar amigos. El primer consejo que daba este señor era, si vas por miel, no empieces por patear la colmena. ¿Viste la gente que llega a la reunión y dice, hola boludo, ¿cómo andás? ¿Viste? No es una manera de empezar una conversación, digamos, ¿no es cierto? ¿Entiendes? Entonces, no, vamos a llegar a un tenedor y bueno, vos creíste en el Macri, jodete. No es una manera de empezar. No es una manera de empezar. Entonces, viene ahí, ¿entendés? Lo que digo es, primero, Argentina, el gobierno argentino, tiene que ir con algo. No puede ir a decir, claro. Si vos vas al Fondo Monetario y decís, ¿qué hago? Digo, ¿cómo no? Tenemos esta receta que la tienen a mimeógrafo. Viene el etíope mañana y se le da otra copia, todo así, ¿entendés? Ahora,
Si vos vas con algo, dices, sentémonos. Déjame darte un ejemplo interesante. El tipo más interesante del equipo económico del presidente Ilia fue Félix Elizalde, que era un joven que era presidente del Banco Central, tipo que tenía instrucción, etcétera, etcétera. Él contó en un reportaje que le hice allá en el Teatro La Cuba en el año 1979, que fue a hablar, en su condición de presidente del Banco Central, con el director gerente del Fondo Monetario, que en algún momento, si recuerdo bien, era Schweitzer. El Fondo Monetario le gustaba los tipos de cambio fijo. Pero él dijo, mire, a nosotros nos gusta más lo que llamaba el tipo de cambio, el Crowley Peg, que se inventó en la Argentina en el año 1964, que consistía en modificar el tipo de cambio, vean lo que era la velocidad de entonces, una vez por trimestre, en base a la diferencial de tasa de inflación nacional e internacional. Una vez por trimestre. Muy bien. ¿Qué le dijo Schweitzer? La verdad es que no nos gusta, pero si usted lo quiere hacer, métale. Si le va bien, lo apoyo. Si le va mal, seguimos charlando. ¿Cómo no? Vino, le fue bien, el tipo lo apoyó. ¿Qué quiero decir con esto? El fondo son cuadriculados. No cuadriculados. ¿Por qué un funcionario del fondo se va a jugar su carrera por un país tan insólito como Argentina? El tipo dice, escúchame una cosa, yo te digo lo que dice el manual y si vos te vas a la mierda, a mí no me pasa nada. En cambio, me juego por vos, vuelo por el aire. En la década del 80, el nieto que presidía las negociaciones, las misiones del Fondo Monetario era Joaquín Ferran, un catalán, un tipo más caro. Saben que terminó en la biblioteca. Le cagamos la carrera, ¿entendés? Pensá en términos de... A mí no me gusta pensar ni en términos conspirativos, nada, burocráticos. La búlgara esta, ¿no? Llega la búlgara. La primera decisión que tiene que tomar es si apoya o no que el Fondo Monetario le mande 5.400 millones de dólares a Argentina. Entonces se reúne delante del board, ¿no? El directorio del Fondo Monetario son 20 y tantos tipos que cada uno representa países o conjuntos de países. Imagínate el egipcio. Está el egipcio ahí y la está escuchando y lo único que está pensando es, ¿y a mí qué momento me vas a dar? Imagínate que al egipcio le importa 3 carajos a Argentina ni cosas. Es como el secretario de Hacienda de un país reunido con los 24 gobernadores. Lo único que quiere es que le dé plata. Gracias. Entonces la búlgara esta tiene que ir a la reunión de directores y decir, miren señores, porque el señor Trump es amigo de Macri, nos torció el brazo y le dimos a este país de cuartas 50.000 millones de dólares con una condicionalidad flojita que encima no cumplieron y miren la cagada que se mandaron en el plano electoral. Así que ahora tenemos que mandarle 5.400 millones de dólares más. ¿A vos te parece que la búlgara va a empezar su gestión con eso? La están todos mirando. Entonces, ¿qué dijo? Nada. Punto. Nota a pie de página. Leí en un diarito una cosita chiquitita por la cual parte de lo que habían mandado era una plata que estaba para estar ahí, en una alcancía. Y entonces aparentemente usaron esa plata. Con lo cual, ¿qué le dijeron? Dale, yo me voy a hacer el boludo, me voy para otro lado. No me obligues a la explicitación de eso. ¿Entienden? Entonces es muy importante esto. Yo lo que veo, no sé si ustedes lo ven, pero los colegas míos tenés algunos tipos para los cuales lo único que existe es el Fondo Monetario y los mercados. Y para otros lo único que existe son los tipos de cambios diferenciales, cosas así. Yo digo, flaco, junten. Hay un conjunto de nietos que no hay moneda, no hay crédito, no hay fijo, no hay nada. Lo único que hay es estructura productiva, cosas por el estilo. Y por el otro lado, escuchás a algunos tipos que lo único que hay que hacer es hablar con el Fondo Monetario y no, hay que integrar. Y yo insisto, muy importante, los argentinos a partir del 10 de diciembre vamos a estar mirando a las nuevas autoridades diciendo, ¿qué me está diciendo a mí? Para que tome decisiones yo, que soy más exigente, digamos, que el Fondo Monetario y que los mercados, ¿no? ¿Qué te sugiere, Alejandro, estos primeros pasos internacionales de Fernández? México, Correa, el PT. A ver, retomo lo de Juan Carlos. No solo me parece que el 10 de diciembre o antes, porque desde hoy la gente va a estar mirando qué es lo que Alberto Fernández o su ministro de Economía le digan, sino va a estar mirando las señales políticas. Va a estar mirando si las personas que van a estar al mando de las distintas áreas son del riñón de Cristina Kirchner o son del riñón de algún gobernador o es gente de amistad y confianza de toda la vida de Alberto Fernández. Va a estar tratando de codificar dónde está el poder y quién lo tiene.
y a partir de ahí también influirá en sus tomas de decisiones. No es lo mismo una Argentina que venga donde un sector de la sociedad que rechaza fuertemente al peronismo y al kirchnerismo, sobre todo al kirchnerismo, perciba que Cristina Kirchner, aunque yo no creo que vaya a ser así, pero como dice Juan Carlos, esperemos para ver, que el kirchnerismo y Cristina Kirchner son el núcleo real del poder, o cómo influyen esa misma gente que empieza a haber figuras nuevas, caras nuevas, nombres nuevos, y que esas caras nuevas y esos nombres nuevos empiecen a decir cosas sensatas y razonables y en un tono moderado, y no echándole la culpa a la gente que le prestó al gobierno, o echándole la culpa a la gente que compró dólares para defenderse, o echándole la culpa a Longobardi y a los periodistas, y mostrando un diagnóstico razonable. Entonces, me parece que las señales van a venir de muchos lados, no solo económicos. Yo digo, la política es muy importante en el sentido de que ha generado, y el kirchnerismo, y sobre todo la última etapa, el kirchnerismo ha marcado muy fuertemente un sector de la sociedad muy grande, que a pesar de las condiciones económicas actuales, frente a la realización del miedo de que podían volver al poder, terminaron votando a Cambiemos. En términos internacionales, yo creo que la gente se le escapa mucho lo internacional. Somos un país muy aislado. Yo creo que vos sos de los pocos periodistas que le dan un espacio al mundo y a lo que pasa fuera de la Argentina. Es asombroso que, me acuerdo, en el 2018 teníamos la peor sequía en 30 años, que además fue una combinación de sequía con inundación, y las noticias eran el tornado en Arizona. ¿Qué quiero decir con esto? Es que le dan importancia a noticias irrelevantes del weather de algún lugar en el mundo. O el huracán en Miami. Claro. O el huracán y no a la geopolítica mundial que tiene que ver con eso. Entonces, no termino de tener tan en claro para el votante medio que la geopolítica le sea relevante. Entonces, estas señales que está dando Alberto Fernández me parece que son, en términos de opinión pública, pueden impactar muy específicamente, pero no mover el amperímetro demasiado. Personalmente, yo creo que Alberto Fernández está siendo relativamente honesto consigo mismo y está no haciendo después del 27 de octubre cosas muy diferentes de las que decía que iba a hacer antes del 27 de octubre, por lo menos en política internacional. Ahora, el problema está de vuelta, en las frazadas cortas de todo tipo, porque vos querés a Lula libre, pero Brasil es su principal socio comercial y estamos teniendo superávit comercial récord con Brasil, o sea que no estás en una posición demasiada fortaleza para pararte. Tenés una necesidad y una inclinación a tener una buena relación con el Vaticano, pero tenés el mandato de volver a instalar y sacar la ley del aborto. Les vas diciendo a todas las empresas productoras de energía que tranquilos, que necesitamos exportar, que necesitamos inversiones, que vamos a proteger toda la industria de desarrollo energético, pero decimos a los consumidores que rechazamos los aumentos de tarifa y que van a pagar en pesos. Ahí la ecuación no me cierra, o sea, vas a incentivar la producción garantizando costos en dólares y vas a garantizar que la gente pague tarifas en pesos. Hay como decía Juan Carlos, promesas para todos lados y en algún momento la frazada no va a cubrir. Yo insisto, para mí la clave está en cuál es la dinámica inicial. Y Juan Carlos dijo, está escondiendo las cartas. Yo lo que no tengo en claro es si ya tiene las cartas en sus manos. Muy bien.
Entonces, yo no sé si tiene las cartas. Por ahí lo que está haciendo es ganando tiempo hasta conseguir las cartas. Después yo le tengo miedo al gradualismo de Alberto Fernández. Porque aparte está, yo creo que es algo de la esencia no solo del poder, sino el sesgo que uno siempre tiene tomando decisiones empresariales o tomando decisiones personales. Uno tiende a asignarle mayores probabilidades de ocurrencia de las que objetivamente tienen a los hechos positivos y menores probabilidades a los hechos negativos. Entonces, le pasó a Macri, y lo escribió Federico Sturzenegger en su paper, Don't Worry, Be Happy, ¿no? O sea, cuando a Macri le llevaron el plan Don't Worry, Be Happy, y Melconian y otros le llevaron el plan Get Worry and Sad, el dirigente dijo, bueno, tengo que romper huevos o puedo evitarlo, y elige evitarlo. Entonces, también quiero ver cómo reacciona frente a aquellos que le dicen, no, tranquilo, acá subiendo un poco las retenciones, haciendo esto, gran parte del déficit fiscal ya fue solucionado, gran parte estamos con superávit, esto sale rápido, y uno tiende a tomar más esa opción que la negativa de decir, no, esto es un gran lío y si no haces las cosas correctas de entrada vas a tener problemas. Entonces, insisto, yo no vi hasta ahora ninguna señales claras de cómo solucionar todas esas frazadas cortas de la economía. Me llamó en términos económicos. En términos políticos, lo que más me preocupa es cuándo y cómo empiezan las tensiones internas del peronismo. Me llamó fuertemente la atención lo que vimos el domingo a la noche en las elecciones, que estábamos juntos, que Cristina Kirchner, primero la escena dantesca de Kicillof marcando el tono y la dinámica de la noche del festejo del presidente. Y esto no es menor. La noche de las elecciones es posiblemente uno de los discursos más importantes que tienen los dirigentes políticos en su carrera. Y además, en ese momento había más de 50 puntos de rating mirando a Alberto Fernández, qué es lo que le iba a decir a la sociedad una vez de haber sido elegido presidente. Vos decías qué le iba a decir el 10 de diciembre, pero mucha gente decía, este hombre acaba de ser elegido presidente, ¿qué es lo que no tiene para decir? La gente prendió el televisor, más de la mitad del país estaba mirando el televisor y lo que vio es a Kicillof gritando como loco. En modo campaña cuando acaba de ser electo gobernador. Aparte no lo entiendo porque si hay alguien que la tiene complicada realmente es Kicillof. Después de eso vio a Cristina Kirchner diciendo que Kicillof es su mayor orgullo y empezando a marcarle la cancha a Alberto Fernández diciéndole públicamente le pido que yo tuve que ser presidenta hasta el último día, cuando ella tuvo una transición de 10 días, porque recordemos que hubo balotaje y hubo una transición de 10 días, mientras que ahora hay una transición de un mes y medio, y más o menos el mensaje fue no acepte la invitación de colaborar con Macri. Entonces, eso puede terminar impactando, y yo todavía no sé el resultado, en la popularidad de Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque ganar una elección es el hecho que más popularidad y más rápidamente te da, salvo la excepción, el excepción outlier absoluto fue el fallecimiento de Néstor Kirchner, que generó que Cristina Kirchner. Pero hasta mi última encuesta realizada unos días antes de la elección, Alberto Fernández tenía 45 puntos de imagen positiva. Eso es 20 puntos menos que los que tenía Macri cuando empezó su gobierno y 25 a 30 puntos menos que los que tenía Cristina Kirchner cuando empezó su gobierno. Y la popularidad que vos tenés el día 1 es la más alta que vas a tener en tu mandato. A partir de ahí es para abajo. Lo que hay que hacer es la administración de cómo baja esa popularidad. Entonces, la noche del discurso de la elección era un momento oportuno para que Alberto Fernández empiece en ese proceso de aumentar su popularidad. Porque necesita ganar apoyo social porque después lo va a perder. Entonces no es lo mismo empezar con 70 y perder 20 puntos y quedarte en 50 que empezar con 50 y perder 20 puntos y tener 30, que es lo que tiene Macri hoy. Y si además tenés baja popularidad, después al resto del sistema político se mueve más lento en ayudarte. Entonces, para responder tu pregunta, más que lo internacional, yo quiero ver las cartas sobre la economía y cuándo y cómo son las tensiones. Porque cuando veamos que empieza a haber chasquibunes entre uno y otro sector, 100 días más tarde hay disparos y 200 días más tarde hay misiles. Bueno, gracias, Alex. 2 minutos, ¿puede ser? Primero, totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir.
por supuesto que el 10 de diciembre, una de las primeras preguntas va a ser ¿quién sos vos, Alberto, versus Cristina, etcétera? Además de quién es el ministro de Economía. Compro totalmente y vamos a estar mirando. La segunda es, también es cierto, que no sabemos si sabe qué va a hacer o no, solo que no lo tuvo que mostrar hasta ahora. Este es el tema. El 10 de diciembre ya se termina la cosa. Ahora, la tercera tiene que ver con, esto, adelantando lo que va a decir la historia económica referida al periodo de Macri. Yo no tengo ningún problema que el presidente haya arrancado con un conjunto de supuestos que desde el punto de vista empírico probaron ser irrealistas. ¿Cuál es la pregunta? ¿A qué velocidad ajustás? ¿A qué velocidad ajustás? No, porque van a llover las inversiones, porque el meta de inflación, porque las pelotas, porque no sé cuántas cosas más, ¿no es cierto? Y vos decís, flaco, en algún momento el presidente, que es el responsable último, tiene que agarrar todos los informes del INDEC, llamar a sus ministros y decir, macho, algo no anda con esto. Te lo dejo, digamos así, para juzgar, desde el punto de vista histórico, lo que es el estilo de lo que fue, digamos, el periodo 2015-2019, ¿no? Tío querido, te voy a hacer 3 preguntas. La primera es una pregunta relacionada con lo que toda esta gente que está aquí quiere saber. Sí. Y las otras 2 tienen que ver con mis lecturas y relecturas de algunas de tus libros y trabajos sobre el problema de la inflación y de los acuerdos sociales. Primera pregunta, ¿cuán dramática es la situación económica argentina macro hoy? Segunda pregunta, si seguís creyendo, como supongo que en algún momento planteaste, que los programas antiinflacionarios en Argentina siempre han sido de shock, y has mencionado siempre 3 casos. Y tercero, considerando tu experiencia como analista de la historia económica argentina, ¿qué perspectiva le ves a un acuerdo de precios y salarios o cosas por el estilo, que es lo que está sugiriendo el presidente electo que va a ocurrir a partir del día 10 de diciembre? Ok, vamos a la primera. Vamos por el principio. No perdamos tiempo. Es dramático, no es dramático, muy dramático. Nada, gracias. Es peor, es mejor, nada. El tipo que agarra el comando el 10 de diciembre dice, vamos, no hay piloto automático, no hay, y digamos, ya veremos. Esta es la contestación. Vamos a la segunda. Argentina tiene tasa de inflación separada de la mundial desde el fin de la Segunda Guerra. Programas antiinflacionarios debe tener 10 más o menos. El primero lo hizo Perón en 1952, etc. Los programas antiinflacionarios en la Argentina tienen 3 características. Son todos de shock, el primer día funcionan, ninguno es eterno. Lo repito por si alguno estaba medio dormido, digamos así. Son todos de shock, el primer día funcionan, ninguno es eterno. No tenemos experiencias de programas gradualistas. Esto, haciendo sociología amateur, ustedes me corregirán. Cuando vos a un argentino decís necesitamos 10 años, ya el tipo cambia de canal. Dice, usted está boludeando. Nuestros nietos verán. ¿De qué estás hablando? ¿Entiendes? Muy bien. Ahora, con lo cual, si alguien me dice, nos vamos a tomar 4 años, digo, todavía no aterrizó. Gracias. Lo que tenemos que hacer es agarrar los programas mejores, el Austral, la convertida, etcétera, para ver por qué no fueron eternos. Respuesta rápida. Porque los argentinos, cuando nos agarra el cagazo, estamos dispuestos a hacer ciertas cosas, pero cuando se nos va, no estamos dispuestos a mantenerlas. Déjame hacer un ejemplo personal. Un día fui al médico hace unos años y me dice, ¿estás gordo? ¿Sí? Vos me tenés que asustar. Si me decís, tenés un problema de pinta, no me dijiste nada. Ahora, mi médico me dijo, ¿estás escribiendo un libro? Sí. ¿Lo querés terminar? Sí. Baja de peso. Empecé a saber cómo, ¿no? Le digo, ¿qué tengo que hacer? Haz esto. En un mes bajé 13 kilos. Voy al médico, me pesa, me felicita y dice, bueno, en realidad yo te pedí esto creyendo que me ibas a hacer la mitad. Entonces lo miro y dice, me querías cagar, sí. Entonces lo castigué. ¿Sabes lo que hice? Subí de peso otra vez. Si ustedes miran, Alfonsín, gran presidente por muchas razones, porque tenía problemas de piel con la economía, pronuncia 2 discursos en 1985, el discurso de economía de guerra de abril del 85, el discurso del 14 de junio cuando lanza el programa económico, que Milton Friedman no los hubiera escrito mejor, porque el tipo dijo, yo a Juan lo tengo que respaldar, dale que va, se jugó, etcétera, etcétera. Ahora, esto es mediados del 85. A comienzo del 86, Surruil flexibilizó el Austral. Y el otro día, discutiendo esto en la Academia de Ciencias Económicas, uno de cuyos amigos, José Luis Machinea,
¿Qué dijo José Luis? Dijo, ¿sabe qué? A comienzos del 86, Alfonsín llama a Surruí y le dice, Juan, me tenés que dar algo porque los militares me están por hacer un golpe de Estado. Y le negoció un aumento de salario del 20%. A los 2 minutos los carteros también, los porteros también, cosas por el estilo. Y con buen tino profesional, Surruí dijo, si yo aumento el gasto en salario público del 20%, no puedo sostener el tipo de cambio. Flexibilizó y sabemos en qué terminó. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es, los muchachos que están alrededor del presidente electo, mejor que esto lo vayan mamando, digamos así. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que los componentes ortodoxos no son un adorno. Si vos crees que esto de que la emisión monetaria importa porque en la escuela de Chicago te lavaron el cerebro, sos parte del problema. Este es el tema. Ahora vos planteate otra cosa, el acuerdo de precio-salario. Entonces acá tenemos que volver a la historia, Helvar. ¿Por qué falló? Primero, porque vos en la mesa sentás a algunos, no a todos. Y en una mesa de acuerdo, los presentes cagan a los ausentes. Es conocido. Entonces, aparentemente, cuando vos haces la lista hoy, pones a la UIA y a la CGT y a nadie más. A nadie más. Y a los productores pecuarios no. Y a la economía informal, ¿quién defiende a la economía informal? Si tenemos por lo menos la tercera parte del PBI es informal. ¿Me puede decir quién defiende a la economía informal? A los tenedores de pesos. ¿Entienden? Pero además de eso, la experiencia 73 dice, descuidaste la política monetaria y la política fiscal. Y siempre tenés razones. Ahora resulta que andan dando vuelta una cosa que se llama la moderna teoría monetaria. No sé qué carajo es eso. Pero alguien me dijo que según la moderna teoría monetaria podés emitir que no tiene impacto inflacionario. Como ustedes comprenderán, no voy a perder un segundo en leer la mierda esa. Lo digo en latín, porque soy un tipo fino. A mí no me importa en qué journal publica, a mí no me corren con juicio de autoridad. Usted no sabe, Maití, no. Háblame en serio, ¿entiende? Entonces vuelvo. La historia sirve para no repetir los mismos errores, por lo menos para cometer nuevos errores, cosas por el estilo. Alberto Fernández tiene que tener al costado tipos que le estén diciendo, digamos así, guarda con esto, guarda con el otro, sabiendo que los problemas que quedan son difíciles, pero por lo menos que vos y tu planteo no sea parte del problema. No sea parte del problema. Y acá viene otra cosa. Ahora se está hablando de que quieren hacer un consejo económico social, ¿vieron? ¿Yo qué querés que te diga? A mí me suena el mismo planteo que hace Macri, donde tiene 6 ministros, 2 coordinadores. Estados Unidos, en 1946, cuando dictó la ley de empleo, creó el Consejo de Asesores Económicos del presidente. No hace la política económica. Son 3 economistas más algunos burócratas que le arman la cabeza al presidente, es otra cosa distinta. Cuando en 1996 se publicó, hubo 50 años de esa fundación, la American Economic Association hizo una sesión sobre esto y aparecieron 2 ideas muy interesantes. La primera, el Council es una consultora muy particular, tiene un solo cliente que es el presidente de Estados Unidos. Y la otra idea muy interesante dijo, la principal trabajo del Council es cada cosa que le dicen al presidente, armar un memo en menos de 5 horas, porque en menos de 5 horas en Washington una pelotudez se transforma en un proyecto de ley. Muy importante. Entonces, no es, entiende, dice, vamos a hacer la política económica, y vamos a hacer el acuerdo, y vamos a hacer la mejor manera de joder. Vos tenés que tener, cualquiera se da cuenta, en una empresa, en una familia, cosas por el estilo, alguien junta los pedazos, alguien está a cargo. Mi ejemplo preferido, yo en la universidad le digo a las chicas, digo, chicas, estadísticamente la mayoría de ustedes dentro de algunos años van a ser madres. Bueno, si todo sale fenómeno, 2 días después de parir, con alguna molestia, van a ir caminando hasta la puerta de la clínica, otra mujer va a llevar un bultito y en la puerta va a decir, señora, tic. Y vos, nena, estás a cargo, rodeada de asesores. Tu marido, tu mamá, tu suegra, que te guarda, vos sos la que estás a cargo. El concepto de estar a cargo es crucial. Yo leí hace unos años una cosa que me encantó, que dice lo siguiente. En el omelette de jamón, la gallina participa, pero el chancho se involucra. Lo voy a repetir otra vez porque es muy, muy sutil lo que estoy diciendo. En el omelette de jamón, la gallina participa, pero el chancho se involucra. Los funcionarios del Fondo Monetario son la gallina. Se van a Washington, dale que van, no son irresponsables.
ahí va, y nosotros estamos acá adentro. Entonces, hay que tomar la política económica, la construcción, la implementación. Y después de todo eso, y es un gran desafío profesional, viene el tema de la venta política, ¿no es cierto?, las coaliciones, que esto, que lo otro. Pero lo que es una tragedia es cuando lo que vos armaste, desde el punto de vista técnico, es una huevada, y encima pretendés, digamos así, toda la reforma impositiva de 2017 fue sacarle a todos los jubilados un trimestre de la indexación. Eso fue. Entonces se armó un despelote, ¿se acuerdan? Yo decía, y encima fue una huevada. Vamos a pelear por cosas que valen la pena, ¿no? Gracias, tío. Cristina y yo somos lo mismo, dijo Alberto Fernández. ¿Qué opinas? ¿Qué te sugiere esa definición? A ver. No la entendí. Creo que le costó el final de la campaña de Alberto Fernández y parte del 48-40 creo que tiene que ver con que hubo muchos errores de ese estilo que en la primera etapa de la campaña no los había cometido. Claro. La idea, yo creo... A ver, déjame 2 puntos. A mí me parece una idea impracticable pensar que no va a haber disputa de poder en esa relación. Y también me parece bastante obvio que Alberto Fernández debe pensar como todos los políticos con los que yo alguna vez trabajé o estuve desde que era chiquitito y correteaba con los dirigentes en las casas de los políticos que mi padre asesoraba, que es que él debe pensar que es el elegido, the chosen one, que él va a cambiar finalmente el destino de la Argentina y que él viene para estar por un tiempo largo. Entonces yo creo que debe tener las mismas ideas y los mismos incentivos que cualquier dirigente que llegue a la presidencia. También creo que cuando te ponen la banda y te dan la virome y jurás, la persona con el poder formal en la Argentina sos vos. Y además creo que tiene otros elementos a su favor en esa, si hacemos el tablero de TEG o de ajedrez en qué cosas tienen de un lado y del otro, como es su conocimiento y potencial influencia y manejo sobre el sistema judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de que Cristina Kirchner y Alberto Fernández van a convivir pacíficamente me parece un poco ilusa. Eso no quiere decir que las rispideces entre ellos tengan que derivar necesariamente en una crisis política mayúscula. Mauricio Macri convivió 4 años con Elisa Carrió, que yo creo que si Cristina Kirchner llega a decir el 1% de las cosas que Elisa Carrió decía sobre Mauricio Macri al final y antes, en los primeros años, sobre sus funcionarios, se desataría una crisis, al menos de impacto mediático, muchísimo mayor a lo que pasaba. Mauricio Macri convivió con los radicales que le cuestionaban los aumentos de tarifas y que en parte en el 2018 ese propio cuestionamiento de los aumentos de tarifas llevó a que el peronismo le diga a los radicales, muchachos, si ustedes hacen oposición, nosotros tenemos que hacer más oposición que la oposición que ustedes hacen. Entonces, que haya conflictividad entre ellos no me parece que necesariamente signifique que vaya a haber que eso se salga de control. Dicho esto, tal vez totalmente equivocado, porque entra en el rubro de la futurología, que como Juan Carlos también dice es qué valor tiene que nos pidan hacer futurología. Yo tiendo a creer que el proyecto de poder futuro no está en el regreso de Cristina Kirchner. Yo tiendo a creer que el proyecto de poder futuro de ese sector del peronismo está en otras personas. Y tiendo a ver, no a creer, que hay, en términos institucionales, cosas que quedan para adelante que dejan esta elección, es que ese sector del peronismo kirchnerista, camporista, populista, esa nueva izquierda, nueva porque son nuevas personas, no porque las ideas atrasan muchas décadas. Pero ahí yo lo que veo es un nivel de cohesión interna que no se ve en el resto del peronismo,
un nivel de apoyo social de un sector muy amplio de la sociedad. Hay un 20% mínimo de la sociedad que comparte los valores y la ideología, no solo las figuras. Veo que tienen un relato, veo que tienen una maquinaria de comunicación armada y efectiva. Se veía en los actos de presentación del libro, sinceramente, ese 6-7-8ismo que tienen desarrollado. Veo que tienen actores, cuerpos políticos activos. Yo hablo con algunos dirigentes que conozco, que están en el gobierno, le pregunto ¿cómo estás? Dicen, bueno, el año que viene, gente que deja el gobierno ahora, ¿no? Dice, bueno, el año planificando, recupero la vida, vuelvo con la familia. Para los dirigentes que te estoy hablando, recuperar la vida es quedarse haciendo política todo el tiempo. O sea, esa es su vida. Entonces, ahí hay un sector que veo que va más allá de si es Cristina Kirchner, que creo que está para quedarse mucho tiempo. Bueno, Nos tenemos que acostumbrar a lidiar en el sistema político argentino con que hay un sector que tiene una visión mucho más ideologizada, autárquica, que desconfía del sector privado, que desconfía de los foráneos, que desconfía del capitalismo que ellos creen que hay, y que están instalándose, ganando bancas, ganando intendencias, ganando gobernaciones, y que van a estar un tiempo largo. Bueno, tengo que cerrar. Cuando llegue a 0, tengo que cerrar. ¿Nos echan? No me digas. No, vos, yo me tengo que quedar para hacer un cierre. No nos echan, sí. Así que te hago una secuencia de preguntas rápidas. Muy rápidas. Voy a utilizar la pregunta del señor Ignacio Acame, creo que dice, y voy a agregarle una mía sobre el futuro político. Fíjate que aún no asumió Alberto Fernández, falta un mes, y muchos estamos mirando el 2023. Es mentira, ¿no? Con respecto a lo que vos planteás, yo te diría que hay un nombre de proyecto que se llama Máximo 2023. Me parece que contra eso lucha eventualmente Alberto Fernández. Y al mismo tiempo, por el otro lado, este señor de la firma Llorente y Compañía nos pregunta, o te pregunta, por los eventuales candidatos futuros de Cambiemos. Lustó, Cornejo, Vidal Larreta. Yo ya escuché ayer un proyecto, lo escuché ayer en privado, de Larreta 2023. A ver, cualquier persona que está en política, aunque quiere ser presidente y piensa que puede ser presidente y que va a ser el mejor presidente. Entonces, es genuino que todos estos dirigentes políticos tengan aspiraciones. Para hacer la respuesta breve, falta muchísimo. Yo lo primero que me concentraría es en ver cómo evoluciona las disputas internas de Cambiemos. Creo que hay varios dirigentes que tienen capacidad. Hace 8 meses atrás nadie hubiese dicho que Alberto Fernández iba a terminar siendo el presidente de Argentina. Uy. Así que decir hoy qué va a pasar dentro de 4 años y quién puede ser es futurología excesiva. Ahora, dicho eso, lo que sí sabemos, por comportamiento histórico, es que el no peronismo, cuando se presentó unificado en una elección, nunca bajó de los 35% de los votos. Y sí sabemos que hay 1/3 de los votantes que son desideologizados y que se mueven principalmente, no únicamente, pero principalmente por el contexto económico, sobre todo su billetera. Cuando el gobierno decía, no, nosotros redujimos el déficit fiscal, la gente no vota por el déficit fiscal, no tiene idea qué es el déficit fiscal, no lo entiende. La gente vota por cómo está el consumo, el empleo, la inflación y la pobreza. Entonces, sí, más allá de quiénes son los nombres, el no peronismo se mantiene unificado en el nombre de Cambiemos junto con el Cambio, o como se llame dentro de 2 años o dentro de 4 años, y las condiciones económicas no mejoraron o no hubo satisfacción o el gobierno peronista no pudo satisfacer económicamente a un sector del medio, el juego está abierto. Pero se tienen que dar esas 2 condiciones. Bueno, ¿querés agregar algo? En tu condición de decano de esta reunión. Sé todo, pero no lo quiero malgastar. Bueno, yo tengo una hipótesis final que voy a presentarles brevemente, que tiene que ver no con la demanda de la política, sino con la oferta. Muchos de mis colegas están todo el tiempo mirando el problema de la grieta, ¿no es cierto?,
como un fenómeno que explica muchas de las cosas que están ocurriendo en la vida pública de la Argentina y de muchos otros países. Yo tiendo a mirar siempre desde una perspectiva más clásica, no la demanda, sino la oferta que ofrece la política. Y de hecho me traje un artículo, aprovechando que no está, lo voy a criticar, de Carlos Pañi, que dice que pretender que la grieta se supere con un acto de voluntad de la dirigencia política es una ilusión. Los comicios pusieron en evidencia que la polarización se ha profundizado. Pero yo, a pesar de que esto no se habló acá, estamos claros que la crisis se lo ha llevado puesto a Macri y que efectivamente va a tener muchísimas complicaciones para recuperarse. Voy a contar una anécdota personal que me la acordé estos días. Ustedes saben que yo conozco mucho a Daniel Scioli, ¿no? Y claro, la casa de Scioli, previo a las elecciones, era una fiesta, ¿no es cierto? Y entraban y salían embajadores, diplomáticos, empresarios, políticos, gobernadores, senadores, presidente pasado, entraban, era una cosa. Entonces yo lo fui a ver, a saludarlo el 31 de diciembre del 2015. Ni la mucama había quedado. Claro. Nada, ¿no es cierto? Había 15 custodios en la puerta, quedaba uno, quedaba la señora que hace los ravioles y la pizza, y ni Karina Rabolini estaba allá. Sería una cosa terrible. De acuerdo. Claro. Entonces, pregunto en la puerta dónde estaba Daniel, a quien conozco de la época como a Mauricio Macri, que lo conocí cuando era vicepresidente de Sebel en el año 85, que me lo presentó, ¿sabes quién? Ricardo Sin. ¿Te acuerdas de Ricardo Sin? Claro. El papá de Scioli era el dueño de Canal 9. Yo trabajaba en el principio de los 90 y ahí lo conocí a Daniel como parte de la familia de Canal 9. Entonces, me dice, está en el fondo, ¿no? Entonces voy hasta el fondo de su casa en La Ñata y estaba lijando un bote. Me lo encuentro a Daniel, que se le había escapado así la presidencia por, no sé, 2 puntos, lijando un bote de madera. Y era un velorio, ¿no? Porque de lo que era esa casa, que era una cosa muy menemista, si querés, una cosa, un caos de poder político, a un personaje, a una situación dramática de un tipo lijando un bote sobre el río Luján. Entonces, yo no sabía muy bien qué decirle, che, ¿cómo estás? Sí, bien, viste vos, cómo es la cosa, qué pasó. Igual que Macri después de las primarias, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Qué cosa. En un momento, mientras lijaba el bote, me dice, bueno, en el fondo, yo represento al 48% de los argentinos. Y yo le tuve que decir, Dani, ¿sabes qué? Olvídate. No representás a nadie, estás lijando un bote, ¿no es cierto? Nunca me voy a olvidar esa escena porque es la realidad. Cuando un presidente pierde una elección es muy complicado que se recupere porque además le van a echar la culpa de todo y porque además atrás vienen un montón que quieren obviamente su lugar. Y no hay pelea política más dramática que cuando las personas pretenden lo mismo, no lo contrario, ¿no es cierto? Y ahí tenemos a Vidal y a Larreta y a Cornejo que pretenden lo mismo que Macri y eso va a ser una complicación. Entonces, que la crisis se lo ha puesto a Macri es un inconveniente, ya si quiere, menor. El problema es que se lo ha puesto a Fernández, ¿no? O sea, ¿qué ocurriría en Argentina si, eventualmente, algo sale mal, la economía, Dios no lo permita, se complique, que el acuerdo económico y social sea un fracaso, que la batalla interna dentro del frente peronista, kirchnerista se acentúe y la crisis lo complica a Fernández, ¿no es cierto? Eso es un gran problema. Y frente a ese problema a mí se me ocurrió una idea práctica, definitivamente inviable, pero quiero dejar registro en esta reunión de lo que se me ocurrió el otro día plantear, viendo esta posibilidad de que la economía se complique, que eso lo complique mucho a Fernández, a pesar de que Juan Carlos no quiso hacer hoy un análisis de los números y de las cosas, todo el mundo sabe que Argentina se enfrenta a riesgos complicados, y que efectivamente el escenario político puede agravarse en beneficio de Cristina y no de Máximo Kirchner, y no de Alberto Fernández. Entonces yo miraba cómo quedó formateado el escenario político y me acordé de una frase de Ortega, que decía que un gran político es un tipo que ve todo en forma de asa, un tipo que agarra, no que expulsa. Y siendo que yo creo más en la oferta que en la demanda, y que no creo mucho en la noción de la grieta instalada, sino que creo más bien que es la política la que genera la grieta y que son los dirigentes los que podrían eventualmente procurar cerrarla, si es que esa grieta existe. Yo miraba, a ver, tenemos al peronismo dividido por lo menos en 2 o en 3. Está Cristina Kirchner y está Alberto Fernández. Y después está
Macri, que tiene también un pedazo, después está Lavagna y después hay otros sectores. Entonces a mí se me ocurrió pensar en que Fernández debía switchear ese orden, ¿no es cierto? Y armar otro, y hacerlo rápido. En todo caso, tomar ya distancia de lo que efectivamente va a ocurrir. A ver, yo los conozco, lo conocí mucho a Néstor Kirchner, la conocí mucho a Cristina Kirchner, y los conozco porque los tuve de enemigos. Y creo que no hay mejor condición para conocer a alguien que tenerlo enfrente, ¿no? Son gente muy complicada. Entonces, siendo que el hecho de todos modos va a ocurrir, me parece que estaría bueno que Fernández tome una determinación al respecto de manera rápida y busque un gobierno de coalición de muchos sectores. Es tal la problemática argentina, tan compleja y tan sofisticada, que requiere de tanto costo político para resolverla, y las restricciones son importantes, que a mí se me ocurrió la idea, y les hago una preguntita final a los dos sobre el tema, de la posibilidad de la creación de un gobierno de coalición, esto es Fernández, más Lavagna, más Macri, y que se funde en alguna clase de acuerdo tipo, vamos a poner el nombre, Moncloa, es decir, que se acuerden finalmente 4 o 5 elementos centrales y que inclusive Lavagna y eventualmente Macri integren el gobierno. Obviamente que esto puede sonar un delirio, digamos, pero es mucho menos delirio esto que el hecho eventual de que la crisis se haya puesto a Fernández y nos quedemos enfrentados a la familia Kirchner, ¿no es cierto? Con Macri derrumbado y con Fernández fulminado por una crisis. Es obvio que esto es complejo, pero me resulta que ante la falta de imaginación que ha mostrado la política argentina en los últimos tiempos para no agravar los problemas como ha ocurrido en los últimos 10 o 12 años, esto es una alternativa, ¿no es cierto? Que Fernández haga lo que hicieron Adolfo Suárez, que fue un sucesor de Francisco Franco, y Santiago Carrillo, que era el líder del comunismo español, ¿no es cierto? Entonces, si ellos pudieron acordar un formato de coalición y un pacto sobre los cuales hasta hace poco tiempo España fue un éxito, hasta que justamente ocurrió lo que está ocurriendo en la Argentina, hasta que la política se fragmentó en 5, ¿no es cierto? Y consiguen presidentes que no tienen ningún poder para gobernar. Por lo tanto, yo creo personalmente que la instancia argentina es tan compleja que requiere de un gobierno de coalición con muchos sectores más o menos centrados, que excluya a los sectores más radicalizados y que incluya una clase de acuerdo general sobre los aspectos más relevantes. Esta es mi opinión personal de lo que debe ocurrir para evitar una situación compleja, que es lo que yo creo que va a ocurrir. Y me gustaría, para cerrar, que ustedes dos digan algo sobre esta posibilidad. A ver, algunas ideas que se me van ocurriendo mientras hablabas, Marcelo. Disiento en un punto, aunque yo estaba del campo de los que decían la grieta es más una construcción política y mediática que retribuye y que facilita el análisis que realidad. Estoy más yéndome para el otro lado, lo dije rápidamente hoy en algún momento, porque sobre temas cruciales de la organización social, económica e institucional de la Argentina hay visiones de minorías intensas, no son mayorías, pero son minorías intensas que tienen mucha influencia, porque además son sectores de clase media politizados que tienen acceso a hacer expandir su voz mucho más que las mayorías silenciosas, que tienen dos visiones de país muy, muy, muy diferentes. Entonces, ahí disiento un poco con que creo que hay elementos reales de visiones muy distintas de qué tipo de país se quiere. 2. Coincido en la imprevisibilidad de saber y tomar el hecho de que estamos en un mundo muy volátil, donde la velocidad es un factor que atraviesa todo, que una administración de 4 años hoy equivale a lo que era una administración de 6 años hace 10 años y a una administración de 8 años hace 20 años, que todo va más rápido, que la sociedad se comunica y se acomoda más rápido, que los fenómenos sociales que vemos en las calles por todo el mundo pueden reaparecer rápidamente en Argentina y que eso podría contribuir a tu hipótesis de que se le complique a Alberto Fernández. Incluso el dato que yo te decía de
ojo que si empieza con poca popularidad y al principio de la economía las noticias no son buenas, posiblemente rápidamente pueda ser un presidente impopular, como hipótesis. Ahora, dicho todo eso, también me queda en claro que a cerca del 60-70% de la población y al 90 o más por ciento del establishment local y a los factores de poder internacional van a hacer lo que sean con tal de evitar esa situación. Entonces, que Alberto Fernández es el último dique, y esta vez sí, por más que Macri sí presentaba a sí mismo como el último dique frente al regreso potencial del populismo autoritario a la Argentina, en cierto sentido hoy Alberto Fernández es realmente el último dique. Entonces, para esos sectores sociales que rechazan fuertemente a la figura de Cristina Kirchner, para el establishment empresarial, para la gran mayoría, un sector muy importante de los medios de comunicación, para Bolsonaro, para el FMI, para Trump, para el Departamento de Estado, para los gobernadores peronistas, que haya un escenario como el que vos decís es lo último que van a querer. Entonces, lo que a mí sí se me ocurre para combinar estos dos escenarios que estamos hablando es que Alberto Fernández podría ser un presidente que no pierda los controles, como vos decís, pero que sea muy impopular. Temer en Brasil. Piñera en Chile, que seguramente 13 tiene. 13, Temer en Brasil tenía menos de 10. Y nadie dudaba, o su conocimiento del sistema, más cómo estaban distribuidos los incentivos de poder, lo permitieron ir llegando y quedándose. Entonces, ser impopular y tener una crisis económica y el Kirchner no necesariamente implica esa hipótesis que vos Te decís. dejo la última palabra en un segundo. 2 minutos para ir del Pacto de la Moncloa a la actualidad, muy breve. Adolfo Suárez es uno de mis héroes. Su gran mérito es sentar a la misma mesa no a Fraga Iribarne, que era fácil, sino a Santiago Carrillo, etcétera, etcétera, para firmar los pactos de la Moncloa. La pregunta es, ¿quién carajo escribió los pactos de la Moncloa? Ni uno, la escribió un conjunto de economistas liderado por un señor que se llamaba Enrique Fuentes Quintana, que era un funcionario del Banco Central puesto en la última etapa del franquismo. Es decir, la letra de los pactos de la Moncloa es un trabajo técnico ajustado a las circunstancias de muy ortodoxia en función de lo... ¿No? Ahora voy a esto. No tengo ningún problema que el señor Fernández apele a Macri, apele a Labaña, cosas por el estilo. Ahora, teniendo la responsabilidad ejecutiva, él no puede decir, ¡socorro! Porque lo van a cagar, van a decir, flaco, tu problema. ¿Entendés? Entonces yo insisto en la importancia de la sustancia, la importancia del contenido, para decir, muchachos, estamos en una situación muy jodida, esto es lo que tengo, denme una mano, y tiene que estar bien hecho, ¿entienden? Desde el punto de vista técnico, porque lo contrario, bueno, juntémonos, etcétera, etcétera. Hasta ahí. Querido tío Alejandro, gracias. Muchas gracias. A vista, Que les vaya gracias. muy bien. Hasta la próxima.